Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy tenemos a un invitado extraordinario porque es un personaje, un gran amigo, un gran cronista, un gran funcionario público que nos acompaña esta mañana. Vamos a tener el tema de relatos mañaneros. Bienvenido, maestro Leonardo Reyes Silva. Gracias, Elizabeth. Gracias. Hemos dado cuenta en el camino del maestro Leonardo Reyes Silva de la producción editorial que ha tenido en estos últimos meses. Nos antecede una publicación que el día de hoy vamos a dar a conocer a ustedes sobre todos aquellos pasajes, relatos, historias, crónicas sucedidos en nuestra amada California nuestra. No sin antes también mencionar la última publicación, que no va a ser objeto el día de hoy de poderla platicar porque es mucho material muy bonito, de su nuevo libro, Un camino sin olvido, crónicas y cuentos. Ahí nos platica el maestro también diferentes etapas, gestas, movimientos, historias sucedidas en lo que todo tiene que ver del devenir de Baja California Sur. Pero esta mañana justamente vamos a platicar sobre relatos mañaneros que nos platica el maestro de una manera muy amigable, muy atractiva y que nos inspiran justamente para soñar y poder rememorar el volver a vivir lo que era nuestra California. Empezamos, maestro, con los temas dedicados en esta publicación que usted tiene, que realizó recientemente, sobre los temas de los dos Joaquines. ¿Qué nos trata esta crónica, maestro? Los dos Joaquines. Ah, los dos Joaquines. Sí. Bueno, sí, en realidad, porque independientemente de un Joaquín que hizo tipos de investigación en México, hubo otro muy importante que llegó aquí a Baja California Sur cuando hubo el paso de Venus sobre el Sol, y él vino también a tomar, ¿qué te diré?, a experimentar con sus aparatos el paso de Venus. Ajá. Y estuvo en una región del sur del estado, y allí él hizo toda esta clase de estudios. Me estoy refiriendo al Real de Santa Ana. Sobre todo porque yo hablé del Real de Santa Ana hace poco en un libro que publiqué, y hablé de Joaquín. Pero él venía con una misión muy específica aquí a Baja California Sur, ¿no? No venía como astrónomo, venía con otra función, ¿no? Sí, venía para mejorar la explotación minera con la experiencia que tenía en el interior de la República. Y realmente él hizo todo lo posible, pero ya no pudo hacer mucho, porque las vetas se acabaron, era muy pobre el mineral, etcétera, etcétera. Entonces estuvo aquí varios meses y se fue a la Ciudad de México. Pero en ese ínter se sucedió el paso de Venus. Exactamente. Y lo documentó, y sus aportaciones fueron muy magníficas y muy buenas, de tal forma de que fue sobresaliente su trabajo, pues. Claro que sí. En esa época vino un investigador de España, pero él lo hizo en Los Cabos. Él lo hizo en Los Cabos. Pero coincidentemente, las medidas que hizo el abate en Los Cabos también fueron semejantes a las que hizo Joaquín Velázquez de León. Claro. Y eso le dio mucha importancia, mucha relevancia a nivel internacional. Claro. Él se regresó a la Ciudad de México después de que pasó este fenómeno que documentó, y ya no se quedó aquí con nosotros, ¿no? No, ya no. Él se dedicó a otras actividades allá en México,
porque él realmente astrónomo no era mucho. Ajá. Él sí tenía varias actividades, pero quedó para la historia californiana la Sí, presencia de él en el día de Santana, claro. cuando el paso de Venus. Perfecto, maestro, muy bien. También hay otro pasaje que nos comenta de manera muy sobresaliente, maestro, Bernardo de Galvez. Bueno, Bernardo de Galvez era pariente De de José. José de Galvez. Ujú. Y Bernardo de Galvez se desarrolló su labor en el sur de los Estados Unidos a tal grado que en realidad llegó a ser un personaje, pero muy, muy, muy distinguido. No más que, pues, yo cuando lo comparé con Bernardo, hice mucha mención de José de Galvez, que era para nosotros lo más importante. Así es. Bernardo no estuvo aquí. Bernardo estuvo allá en el sur de California. Le llamaban Virrey Bernardo de Galvez. Así fue, así fue. Muy bien. Es todo un personaje comparado con José de Galvez, que murió de calentura, ¿no? Con calenturas muy fuertes en Sinaloa, ¿no? Una vez que ya... Así fue. Sí, efectivamente así fue. Yo lo puse porque pues era importante Claro, conocerlo, porque no se había hablado mucho de él. claro. Pero en realidad lo que a mí me interesaba mucho es el visitador que estuvo aquí en California, José de Galvez. Claro. También tenemos un pasaje, maestro, de misionero a guerrillero, el padre Gabriel González. Platíquenos un poquito sobre este sacerdote. Bueno, hay algo importante en esto. Cuando yo comencé a investigar un poco sobre la vida y la obra del padre González, pues ¿cómo se diría? Me sorprendió que él intervino directamente en la lucha contra los norteamericanos en la guerra de 1847-48. Y además, pues tuvo una vida muy interesante desde el punto de vista de la defensa de Del los territorio. misioneros dominicos, que en ese entonces, pues Negrete estaba a cambio de jefatura política de la entidad, y ella defendió mucho el derecho que tenían los misioneros dominicos para estar en los diversos lugares de nuestra entidad. Pero además me llamó mucho la atención porque fue un hombre humano. Claro. Fue un hombre como tal que tenía pasiones y por eso tuvo relaciones con una dama de Todos Santos, Dionisia Villalobos. Con ella procreó, creo que 8 hijos, 8 hijos, pero que no llevaron el nombre de Villalobos ni el nombre de González, porque no se podía, él era sacerdote. Entonces le pusieron el nombre de Villarino. Sí. Y así corrió la historia como Villarino. Y fíjate una cosa curiosa, cuando un historiador mexicano-norteamericano, vino aquí a La Paz, me platicó que le había interesado mucho la historia de Gabriel González porque él era descendiente del padre y que le hizo una novela histórica que se llama así, El Padre de Todos Santos. Y le pregunté, bueno, ¿por qué esta novela? Pues primero porque yo soy descendiente y segundo porque hay mucho o poco que se conoce de Gabriel González. Así es. Entonces, a través de la novela ayuda a conocer toda la vida y toda la obra del padre, porque creo que es muy interesante para la historia de Baja California Sur. Lo felicité y le dije, magnífico, qué bueno.
Incluso me dejó una copia digital. Claro. Y con mucho gusto la voy a dejar en tus manos. Muchas gracias, maestro. Sí, de hecho, Castillo Negrete, cuando lo mencionó usted, era su enemigo del padre Gabriel, ¿no? Le llamó el hostigador de la plebe, porque le reunía a todos los habitantes en contra de él, ¿no? Efectivamente, así fue. Sí, y también Clemente Rojo, Manuel Clemente Rojo lo menciona en los informes de su libro de una manera muy extensa, como José María Mata lo apresa y lo castiga, ¿no? También al padre Gabriel, que porque era un guerrillero, pues. Sí, hubo mucho en relación a él, incluso lo tomaron prisionero junto con otros revolucionarios californianos. Pero cuando se terminó la guerra, que quedó que la Baja California no pasó a ser posesión de los Estados Unidos, entonces los perdonaron y regresó junto con otros revolucionarios a Baja California. Y aquí estuvo él mucho tiempo, aquí. Incluso, bueno, esto es algo un poco particular. Con sus hijos los apoyó mucho. Parte de su herencia que él tuvo en tierras se las entregó a su esposa, entre paréntesis, siempre la consideró mucho. Sí, de hecho, Urbano Ulises Lacepas, en el libro de la tenencia de la tierra, de la colonización, nos muestra el título de propiedad de 3 sitios de ganado mayor en Todos Santos con playa. Y un sitio de ganado mayor eran 3,000 hectáreas, maestro. Sí, claro. Sí, todos los títulos están a nombre de Dionisia Villalobos. Sí, yo siento, y él me lo dijo también, yo coincido, de que independientemente de que no era californiano, el padre Gabriel González, se necesitan reconocimientos, no tanto por su postura como misionero, sino como su postura como participante, defensor de nuestra tierra. Así es. En la guerra de la invasión norteamericana. Sí. Y eso, pues, yo en lo particular creo que sí es necesario. Sí, inclusive hay algunos comentarios de algunos pobladores de Todos Santos, me enteré, no sé si sea muy verídico, pero que el padre Gabriel estaba enterrado inicialmente dentro de la capilla, ahí en Todos Santos, y a la llegada de un gobernador militar y al enterarse de la vida y la historia de él, lo sacó, lo exhumó y lo mandó al panteón civil. Sí, hay eso, yo estuve investigando en Todos Santos sobre esa cuestión y no me supieron dar razón, porque no existe, que ellos me dijeron, yo no conocí el panteón, de que no encontraban la tumba de él allí. ¿En el panteón? Uh-huh. Sí, que no. Pero todos dicen que sí fue sepultado allí en el panteón de Todos Santos. Sí. ¿Quién sabe? Pero de poderse hacer una investigación formal, pues a lo mejor sí lo encuentran. Claro, sí fue un personaje muy activo en defensa de los intereses muy propios de nuestra California, de defender esta tierra a pesar de ser extranjero. A pesar de eso, sí es cierto. Sí, como muchos, ahora sí que héroes olvidados, ¿no? Tenemos a Fernando de la Toba, tenemos al teniente Mijares, o sea, muchos defensores de nuestra California que desafortunadamente no tienen ningún mérito ni tienen un lugar específico como símbolo, ¿verdad?, de haber sido personajes ilustres. Así es, así es. Aunque claro, por ejemplo, Mijares es reconocido en la zona de San José. En la zona de San José. Pero no está en la rotonda a pesar de tener años esperando un lugar y un espacio para que coloquen sus restos en la rotonda. Sí, es hora en que todavía no lo autorizan. Sí, es verdad. Tiene años, maestro. Fácil debe tener como unos 8 años la solicitud. La Comisión de Cultura
no se ha reunido, y en aquel pasado de la diputación anterior, lo único que me enteré es que tenía un costo muy caro la exhumación, que por eso no se daban las autorizaciones, pero eso no es problema. Hay una organización civil que tiene los recursos como para aportar y que no tenga ningún costo para el Estado, pues. También tenemos el caso del ingeniero Roland, que también está la solicitud pendiente, y su nieto paga todos los gastos, pero no le dan la autorización, o sea, no sabemos qué pasa. Si hay algún problema por ahí del Congreso, en realidad no hay ninguna justificación para que no puedan hacerlo. Como tú dices, incluso los propios familiares costean o han prometido costear el traslado y no lo han hecho. Ahí está. También habla de los cojos y mancos en la historia, maestro. Bueno, sí, sí, en la historia hay muchos, incluso comenzando con nuestro gran escritor Cervantes, que era manco. No precisamente manco, era tullido, que es diferente, porque lo hirieron de un brazo y quedó tullido. Pero así también Álvaro Obregón, que también quedó manco. Y luego termino, pues, a mi modo, lo tuve que hablar también de nuestro gobernador Víctor Manuel, que pues también estuvo manco de un brazo. Entonces, es una serie de situaciones que dieron margen a ese relato de los mancos. De la invasión de los apellidos, maestro. La invasión de los... Bueno, también. Resulta que aquí, ya sabes tú que vinieron muchos exploradores norteamericanos, claro, franceses, alemanes, etcétera, a Baja California a principios del siglo, a fines del siglo XIX y principios del XX. Y por angas o por mangas, muchos se quedaron a vivir en el sur de la Baja California. Cambiaron sus nombres, pero de todas maneras muchos quedaron todavía con nombres extranjeros. Por eso allá hay gente con apellidos extranjeros diferentes. Gerd, ayúdame un poquito. Pedrín, está Taylor. Ándale, sí. Aquí Wilson. Bueno, hay muchos. Los Green. También, fíjate. Entonces, esos dieron origen a esos orígenes familiares que tienen. Y claro, yo los pongo porque independientemente de todo, estos gentes que vinieron de otros países originaron familias que incluso hoy todavía hay descendientes que viven en varias partes del sur e incluso de aquí de La Paz. Sí, pues usted menciona Armando Trasviña, Luigi Zúñiga, Humberto Fong Márquez, León Cota Collins, los maestros Antonio Wilson, Manuel Maclís, Jorge Miguel Cota Catestein, Yuan Yi Cunningham, los políticos Isidoro Collins, Salomón Tushman, Antonio Rufo, comerciantes Ricardo Canet, Emilio Mendoza Mouet, los deportistas señalados, Lucía Trasviña, Walderat de Fischer, luchadora social, o sea, hay una serie, pues todo ello lo cuenta don Pablo L. Martínez en esa maravillosa guía familiar, ¿no? Así es, así es. Es muy interesante la cuestión del origen familiar, sobre todo con esos nombres extranjeros, que hoy son sus californianos netos, ¿no? Porque todos estos hombres, incluso algunos han sido, tú lo sabes, personas distinguidas, incluso en la política. Wilson, pues ya ves que fue presidente municipal. Trasviña, Taylor, no, pues, senador y fue un primer constituyente. Entonces,
cuando yo le escribí, dije, esto es importante que se conozcan Claro. los apellidos extranjeros. También me llamó mucho la atención, maestro, la crónica del informe de gobierno. ¿De cuál? Del informe de gobierno. Ah, sí. Esa crónica, platícanosla. Bueno, sí. ¿Cómo empezó? Yo no quise poner el nombre del gobernador. No importa, pero platícanos nomás. Porque se antojaba, pues, irrespetuoso, pero no lo era. Resulta que el gobernador Alberto Alvarado Rámburo nos reunía cada vez que iba a dar su informe anual para que analizáramos el contenido del informe. Claro. Y cada uno especializado en algún aspecto. Y a mí me invitaron para que participara en el aspecto cultural y educativo. Entonces, del informe que rendía el director de Cultura y el director de Educación, pasaba por mis manos y yo lo tenía que resumir y sacar lo más importante. Y eso es lo que aparecía en los informes. Y así los demás que participaban en la comisión. En una ocasión, se avecinaba ya el día del informe y estábamos atrasados en eso. Las prisas. Entonces, el secretario general, Tony Manríquez, recibió la orden del gobernador de que le diera palo y que rápidamente resolviéramos el problema. Entonces, nos invitó a ir a Buenavista, a su casa de descanso del gobernador, para que allí en la soledad pudiéramos terminar el informe. Nos fuimos en la avioneta del gobierno del estado y durante 2 días estuvieron trabajando allá en el informe. Cuando quedó listo, lo festejamos en la comida y todo estuvo bien, pero en la comida pues nos excedimos, con perdón, de la bebida. Claro. Mucha cerveza, mucho licor, mucho plática. Y cayó la tarde y seguíamos igual. Total, ya nos pedimos para dormir, pero digo yo allí en el libro que a lo mejor el señor gobernador siguió tomando en su habitación. Total que al día siguiente, cuando estábamos reunidos en el desayuno, llegó el gobernador, todavía con los humos del alcohol encima, y llevaba un estuche grande, y ya nos saludó. Buenos días, muchachos, buenos días. Bueno, decía muchachos a nosotros. Ajá. Viene lo que traigo aquí. Y abrió el estuche, y era un obsequio, ¿no?, que le dieron. Sí, obsequios que le dieron eran armas, pistolas de diversos calibres, y los puso sobre la mesa. Y dijo, mírenlos, verán, pero a mí lo que me gusta es esta pistola 9 milímetros. Y sacó una Beretta, ¿no? Una Beretta 9 milímetros. Pero no se dio cuenta de que estaba cargada, y cuando la manoseó, le apretó el gatillo y soltaron los disparos. ¡Ay, Dios! Afortunadamente, los hacia arriba. Pero el estruendo cerca nos asustó muchísimo. ¿Y qué hicieron? Corrimos y nos escondimos. El único que se quedó a un lado fue el secretario general Antonio Manríquez Boluarte. ¡Qué valiente! Cuando pasó todo, que ya regresamos, el gobierno guardó su estuche, pidió perdón y se salió. Llegamos y dijimos, oye, qué valiente eras. que todos corrimos y tú te quedaste. No, me quedé, dijo, pero madre, me quedé porque me quedé inmóvil del susto. Cuando quise correr ya no pude. Eso es lo que pasó. Pues ya pasó esta cosa, ya no. Una anécdota muy interesante. Qué interesante, ¿no? Las vivencias, ¿no?, que son únicas cuando uno tiene la oportunidad de desempeñarse en la función pública, maestro, como usted, que ha tenido toda una carrera dedicada al servicio público, ¿no?, como maestro de instrucción pública,
También fue líder de su comunidad docente, del sindicato de maestros, ¿no, maestro? Sí, claro. Son aspectos de mi vida que casi no manejo. Claro, claro. Porque, bueno, fui funcionario de gobierno durante 18 años, luego fui cronista por 10 años. Director del Archivo Histórico, Pablo L. Martínez. Fui director del Archivo Pablo L. Martínez. Bueno, pero luego me dediqué a escribir. A escribir. No, ha tenido una producción extraordinaria, que damos cuenta el día de hoy. Este libro de Relatos Mañaneros es el penúltimo y el último es Un camino sin olvido, crónicas y cuentos. ¿Es así, no, maestro? Sí. ¿Cuántas publicaciones lleva ya, maestro? Pues, de libros tengo como unos 30. Ok. Diversos. Porque en el 2024-25 fue una producción muy intensa la que tuve. Y me han festejado mucho un libro que escribí que se llama Las Perlas de California. Sí, como no, ya lo tengo. Y últimamente de investigación el libro de Las ruinas del Real de Santana, que también tuvo mucha aceptación. Son libros últimos que he escrito. Pero lo más importante es esto, Elizabeth. Ese libro, el último, que ahorita por ahí los tienes. Un camino sin olvido. Un camino sin olvido. He dicho que es el último libro que voy a publicar. Ya no puedo, porque pasan los años. Claro. Me resulta más difícil investigar, escribir. Entonces, me quiero despedir con él. Claro, maestro. Ya hice una presentación aquí en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez y estoy esperando que el Ayuntamiento de Los Cabos me fije fecha para presentarlo allá. Ok. Es una despedida. Muy bien, maestro. Como pues muy grata la producción, el interés de querer seguirlo, para consultar y poder disfrutar de todas las vivencias de estas crónicas, leyendas, gestas heroicas que nos platica el maestro Leonardo Reyes Silva, pues estarán a su disposición aquí en su casa estas publicaciones para la venta, ¿verdad, maestro? ¿Todavía tiene publicaciones o están en venta en el Archivo Histórico? El último libro es el último libro que te Un camino sin olvido. Un camino sin olvido. Le dejé unos ejemplares al Archivo Histórico. Perfecto. Y también se lo dejé, pues como siempre, a la librería Ramírez. Sí. Le dejé unos pocos. Y a la librería del Ágora de la Paz. Excelente. Para venta. Pero aquí están viniendo amigos a comprarlo. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro. Como siempre, un honor de veras de poder conversar esta mañana con usted y tener esta plática para nuestro público que nos sigue en la plataforma de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias, dar cuenta de lo que un cronista nos ofrece, nos aporta y nos entrega todos los días. Su interés porque amemos cada día a California, nuestra California, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Elizabeth. Muchas gracias.